El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Romanos capítulo 15, versículo 14. Vamos a entrar ligerito al estudio que traigo en esta hora. Dice la palabra de Dios, Romanos 15, 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Que el Señor añada bendición, salud, honra, gloria, paz, prosperidad, sanidad, salud, provisión y gloria a su palabra. Yo tengo un tema hoy. Quiero que hablemos del tema 4 rasgos de un triunfador. 4 rasgos de un triunfador. Rasgo, según el diccionario, es el aspecto de la personalidad. Es la acción de carácter notable y digna de alabanza. Eso se conoce filológicamente como rasgo. Y quiero hablarle acerca de 4 rasgos de un triunfador. Y quiero que entremos en el tema con el primer rasgo de un triunfador, y es la bondad. Y precisamente acabamos de leer Romanos capítulo 15, versículo 14, donde dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Cada persona necesita que se le preste atención. Las personas están buscando a alguien que sinceramente se interese por ellos y por sus necesidades. Hay tanta insensibilidad, tanto egoísmo, tanto individualismo, que esta cualidad de la bondad está prácticamente extinguida del corazón y de la vida del ser humano de estos días. Si queremos alcanzar el éxito en la vida, tenemos que aprender a valorar, a considerar y aprender el valor de la bondad. La Biblia misma lo dice, nos enseña que la bondad lleva al éxito. El mundo nos presenta un concepto de la persona exitosa que envuelve ser duro, áspero y manipulador, según ellos. Pero la Biblia, sin embargo, nos presenta otro camino al verdadero éxito. Proverbios capítulo 11, versículo 17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquí en este versículo, aquí en este pasaje bíblico de Proverbios 11, 17, se nos dice que la bondad es conveniente. No solo es un deber, es algo que nos traerá éxito en la vida. El secreto para progresar en la vida no es cobrarle a los demás los males que nos hayan hecho a nosotros. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Ni es preocuparnos solo por nuestras propias cosas, nuestras propias vidas, y que los demás se ocupen de lo suyo. Romanos 12, 17 sigue diciendo: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, que el secreto es tener un interés sincero en el bienestar de los demás. Este principio de la sabiduría se ilustra en la clásica historia de Andrócles y el león. Según cuenta la fábula, sé que Andrócles era un esclavo que huyó de su amo, y él se escondió, huyendo de su amo, se escondió en una cueva. Pero resulta que cuando él entra en la cueva, para su asombro, un león también buscó refugio en la misma cueva donde se refugió Andrócles.
Pero hubo algo que sucedió ahí que a Andrócles le pareció raro y curioso. Y es que el león nunca procuró atacarlo. En lugar de atacarlo y tratar de comerse a Andrócles, el león más bien se mostraba nervioso. Finalmente Andrócles se acercó al león para ver cuál era su problema, porque no lo había atacado, porque no se lo había comido. Y se dio cuenta de que el león tenía una gran espina clavada en una pata. Y con mucho cuidado Andrócles le quitó la espina de la pata del león y el león se fue. Y pasó el tiempo y el esclavo Andrócles lo capturaron. Y usted sabe que sucedía con los esclavos en aquellos tiempos, los esclavos rebeldes, los esclavos que se rebelaban contra los amos, o los esclavos que escapaban de sus amos. En aquellos días fue llevado a un estadio para ser tirado a los leones. ¿Y cuál fue la sorpresa de Andrócles? Al ver que el león que salió para comérselo era el mismo viejo león, amigo suyo de la cueva, a quien él le había quitado la espina de la pata. El león se rehusó a atacar a Andrócles, y al ver el rey, óigame bien, lo que estaba pasando, mandó soltar a Andrócles, le perdonó la vida y le dio la libertad. Desde una perspectiva puramente humana, nunca podemos o nunca sabemos cuándo aquella persona que hoy tenemos la opción de tratar bien o mal podrá hacernos un bien en un mañana. Si escogemos el camino de la bondad, óigame bien, nos vamos a beneficiar a nosotros mismos, como le pasó a Andrócles. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sin embargo, no solo debemos ayudar a quienes nosotros podemos pensar que nos podrán ayudar en un futuro, o sea, prestar ayuda de una manera interesada, porque hay un dicho que dice: haz el bien sin mirar a quién, y la Biblia también nos enseña que la bondad redunda en formas que nosotros no esperamos. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oiga, cuando ayudamos a alguien que no nos puede pagar el favor, podemos tener la plena seguridad de que Dios lo ve y que en su tiempo Él nos va a recompensar. Una buena obra hecha de corazón nunca se va a perder. Jamás se pierde la obra que nosotros hacemos con sinceridad, con amor y de corazón sincero. Es una inversión hecha en el banco del cielo. Es un banco que jamás quebrará, que nunca tendrá sus arcas vacías, que siempre estará dispuesto a aquellos que han abierto una cuenta y han hecho depósitos a través de su buena conducta, de sus sentimientos, sobre todo de su bondad. Debemos decir entonces que hay un peligro que se tiene que evitar, y es el peligro de buscar la recompensa de nuestra bondad. Cuando alguien hace algo para esperar algo, entonces no es bondad, es interés. Cuando alguien da ala para coger pechuga, entonces no es bondad, es interés. Si ayudamos a alguien y luego tratamos de identificar la bendición que Dios nos ha dado como resultado, nos encontraremos frustrados, porque así no obra Dios ni opera el corazón de un Dios poderoso y bondadoso. Más bien, debemos de desarrollar la costumbre de ayudar cada vez que podamos y dejar que Dios se encargue de bendecirnos a su manera, como Él quiera y en su tiempo. Entonces encontraremos así una vida de bendición y de prosperidad. ¿Cómo podemos desarrollar entonces esta costumbre de la bondad
este hábito que lleva al éxito? Bueno, empieza con la forma en que nos relacionamos con la gente. Ahí comienza. Déjeme preguntarle, ¿cuándo saludas a alguien con un ¿cómo estás? En realidad, ¿quieres saber las respuestas? Si de veras te interesa, lo mostrarás con la cara y con la voz. Porque cuando usted le dice a alguien ¿cómo estás?, tú tienes que interesarte en la respuesta de esa persona. Un verdadero amigo te pregunta ¿cómo estás?, pero se queda ahí para recibir la respuesta, para conocerla. Entonces el paso más básico hacia la bondad es desarrollar un interés verdadero por los demás, un verdadero interés en los demás. Si en realidad estás interesado en su bienestar y su vida, esa persona lo van a notar. Ese mismo interés te va a llevar a prestarles ayuda de la forma que tú puedas, en manera que le permiten retener su dignidad. Esto es básico, esto es elemental, esto es lo que el Espíritu nos enseña. David mismo nos enseña este principio. En el Salmo 35, versículos 13 y 14 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Mire lo que dice, oiga lo que dice el versículo 14. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Mire cómo se entregaba David para hacer bien a las personas. Inclusive él no esperaba el bien, porque más dice, pero ellos, cuando enfermaron yo hice esto, mas ellos me traicionaron. Lea el Salmo 35 y usted verá los primeros 15 versículos y usted va a encontrar allí condensada esta palabra que yo le estoy hablando. Ahora bien, con todo lo que hemos dicho, alguien se podrá quedar con la idea de que la bondad es simplemente algo que ayuda en nuestra relación con los demás. ¿Hay algo más? Pues sí. ¿Tiene la bondad otro aspecto? Bueno, la Biblia nos dice que sí. De hecho, dice la Biblia que la bondad es divina. O sea que viene de su origen, está en Dios. La bondad no es simplemente una cualidad que nos conviene a los seres humanos. Es algo que Dios mismo demuestra. Dios es el ejemplo más grande, el ejemplo supremo de la verdadera bondad. Jesús comenta en Mateo capítulo 5, versículos 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vea esto. Nosotros vivimos en un mundo lleno de desastres naturales, pero si nos ponemos a pensar en lo que se merece la humanidad por su pecado, por su pecaminosidad y su desobediencia a Dios, realmente es un milagro. Óigame bien, con todo lo que sucede en la tierra, realmente es un milagro que el mundo no se haya terminado. Con tanta maldad que todavía el mundo esté girando, es un milagro. A pesar de que muchas personas no le den el crédito a Dios por su generosidad en la naturaleza, Él sigue proveyendo lo que la humanidad necesita. Dios sigue siendo bueno. Bendito sea el Señor. De esa misma manera, Pablo da testimonio de la bondad de Dios en su sermón a los habitantes de Listra. En Hechos capítulo 14, versículo 16 y versículo 17 dice: Él les dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos, óigame, fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y fíjense como dice en el versículo 16, que eran gente que andaban en sus propios caminos y sin embargo Dios por eso no los privó de darles el sustento y de alegrar sus corazones. Cada vez que gozamos de una buena comida, estamos disfrutando de la bondad de Dios.
Cada vez que usted disfruta del bien, usted está disfrutando de la misericordia y del amor de Dios. Cada vez que vemos los campos llenos de la riqueza de la cosecha, estamos viendo la generosidad de Dios, la generosidad divina. Dios no cesa de hacer el bien a la humanidad, porque Dios hizo al mundo, hizo al hombre con amor y para que vivieran en amor. Cada momento de gozo, cada celebración, cada experiencia alegre nace de la bondad de Dios, quien los hace posible, porque sin Dios nada de lo bueno es posible. Dios constantemente nos hace el bien, y nuestra ceguera espiritual, la que no nos permite ver y agradecerle sus bondades, es nuestra ceguera espiritual, que somos personas tan ciegas que no reconocemos la bondad de Dios para agradecer a Dios por esa misericordia, por ese bien. Si nos ponemos a contemplar la creación y nuestras vidas, sin embargo, nosotros podremos darnos cuenta de lo verdaderamente bueno que Dios es con nosotros. Así como Dios es bueno, Él también nos llama a imitar su ejemplo de bondad, de misericordia y de amor, pero sobre todo de bondad, porque es el rasgo del triunfador que estoy hablando ahora. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 32, por ejemplo. Dice que sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso y a los habitantes de Éfeso. Jesús también nos dice en Mateo 5, 44 y 45, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen y orad por quienes os ultrajan y persiguen. Míralo, oiga lo que dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Así como Dios es bondadoso, mostramos el parecido familiar que debería existir entre un padre y sus hijos cuando nosotros imitamos a nuestro Padre en la generosidad y en la bondad. Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, primera de Tesalonicenses 5:15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, seguid siempre lo bueno uno y para con todos, dice. En lugar de mantener en nuestra memoria los males que otros nos han hecho, debemos de enfocarnos en buscar efectivamente el bien de los demás. ¿Es fácil esto? No lo es. Pues claro que no es fácil. Nuestra carne nos impulsa siempre a esperar que los demás sean perfectos antes de esperar lo mismo de nosotros. Preferimos señalar los errores de otros, preferimos buscar sus fallas en lugar de buscar la manera de hacerles el bien. Se vuelve aún más difícil eso en el caso de alguien que nos ha lastimado. Ahí se nos hace más difícil porque tenemos ese corazón lastimado y es más difícil manifestar la bondad y la misericordia. Cada vez que pensamos hacerle algún bien, se nos viene al recuerdo el mal que ellos nos hicieron. Es difícil ayudar a aquella persona que te ha insultado, que te ha hecho daño, que te ha ultrajado, que te ha menospreciado, que te ha difamado. Sin embargo, Dios nos da el ejemplo y también nos da el poder por medio de su Espíritu Santo, si se lo pedimos, por supuesto. La bondad verdadera es una cualidad divina, es un rasgo característico de la personalidad de Dios, pero es una cualidad que Dios comparte con sus hijos por medio del Espíritu Santo. Es una cualidad que cada uno de nosotros debería anhelar y debería cultivar. Bendito sea el Señor. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tratar a otros de martillazos, a las patadas. Dios, en cambio, nos llama
a derretir su resistencia con bondad. Nos llama a tratarle como quisiéramos ser tratados, aparte de cualquier parecido. Quiero terminar con esto de este rasgo de la personalidad, de rasgo de un triunfador, hablando de la bondad. Y quiero terminar este primer rasgo con dos retos. Primeramente, esfuérzate esta semana en mostrar un interés verdadero en las personas con quien tú te relacionas. Pregúntale cómo están y escucha su respuesta. Y en segundo lugar, medita sobre la bondad de Dios. Si se nos hace difícil mostrar bondad hacia los demás, hacia otros, muchas veces es porque no hemos entendido profundamente la bondad que Dios nos muestra a nosotros. Cada día de esta semana, medita en tu hora devocional sobre la bondad divina, la bondad de Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Aprendamos a hacerlo también nosotros. Vamos ahora al segundo rasgo de un triunfador, y es la templanza. Según el diccionario, la templanza es la virtud cardinal que consiste en moderar los apetitos y los placeres de los sentidos. Otra palabra, sobriedad. ¿Y qué es sobriedad? Esto es moderación. Ahora, bíblicamente, templanza o dominio propio, que es lo mismo, es la capacidad que nos da control sobre nuestros deseos, especialmente los que se relacionan con nuestro cuerpo. En los últimos años, la falta de lluvia ha producido una explosión de incendios forestales en muchas partes del mundo. Miles y millones de hectáreas han sido carbonizadas. He visto por la televisión y por internet, he visto este fenómeno de estos incendios y esa destrucción de hectáreas y hectáreas de bosque. El fuego descontrolado, óigame, causa grandes pérdidas sobre la vida humana. En la tierra, ese fuego consume cosechas, consume hectáreas y hectáreas, leguas de tierra verde, tierra que han sido sembradas, que Dios ha bendecido para darnos una vegetación que nos provee salud. Ese mismo fuego, sin embargo, estoy hablando del fuego que destruye los sembradíos, los campos, los bosques. Ese mismo fuego fue uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Sin fuego, nadie podría vivir en las zonas frías del planeta. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de esta ironía del fuego? Podemos ver que hay potencias que pueden ser grandemente dañinas o de gran utilidad dependiendo del control que se tenga de ellos. Así es cada uno de nosotros. Dios nos ha dado poder para influir sobre otros, poder para criar a nuestros hijos, poder para edificar, para destruir. Lea Jeremías 1:10 y verá lo que yo estoy hablando. Del control que tengamos sobre nosotros mismos, sobre nuestro poder y sobre nuestros deseos depende nuestro propio bienestar y el bienestar de muchos más, el bienestar de otras personas. La persona que triunfa ha aprendido a dominarse a sí misma, ha aprendido el valor de la templanza. Y ese es el segundo rasgo de un triunfador, la templanza. Veamos Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quizá el muro defensivo más famoso del mundo es la Gran Muralla China. Óigame, esa muralla mide casi 6.500 kilómetros de largo. Los emperadores chinos empezaron a construir muros 600 años antes de Cristo. Pero el muro que hoy se conoce, el muro de China,
data del siglo XV. Lo interesante del caso es que aunque China fue invadida después de la construcción del muro, los invasores nunca tuvieron que trepar la muralla. Los invasores jamás, óigame, los invasores nunca tuvieron que ir jamás a treparse por la muralla. Los que invadieron a China no tuvieron que esforzarse escalando la muralla china. En cada ocasión simplemente sobornaron a uno de los guardias para que lo dejara entrar por algún portal. Óigame esto, y estoy hablando de una muralla de 6.500 kilómetros de largo, muy alta, parecía invencible. Y sin embargo, la gente que invadieron China lo hicieron sobornando a los guardas, a los que cuidaban la entrada a la ciudad, y podían así invadir a sus enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? La falta de templanza vuelve inútil cualquier preparación, cualquier defensa que tengamos. Esto lo aprendieron los chinos con la muralla. Si no hemos aprendido a controlarnos a nosotros mismos, no importa nuestra inteligencia, nuestro nivel de educación o nuestro nivel económico, estaremos indefensos al igual que los chinos con su muralla. Usted puede tener muralla teológica, muralla intelectual, muralla económica, muralla del material que sea, pero si no tiene esta cualidad de la templanza, usted está desguarnecido. Por esto podemos decir que la templanza es esencial para evitar el fracaso. Si tenemos muchas otras buenas cualidades, pero no sabemos cómo controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestro ímpetu y nuestros deseos, no nos servirá de nada. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos asistir a muchas conferencias, a muchos talleres y conocer la Biblia al derecho y al revés, de tapa a tapa, pero si no sabemos controlarnos, lo echaremos todo a perder. Podemos tener grandes habilidades para presentar el Evangelio, pero algún momento de descontrol va a destruir nuestro testimonio delante de la gente a quienes nosotros queremos hablarles de Dios. Podemos enseñarle a nuestros hijos a tener temor al Señor, pero algún momento de ira los va a desilusionar. La templanza es algo que todos tenemos que aprender si queremos tener éxito en la vida. Es esencial para evitar el fracaso. ¿Cuál es el peor fracaso de todos? Es no alcanzar la salvación. Óigame, el fracaso más grande de la vida es perder el alma, es no alcanzar la salvación. Es necesaria la templanza para conocer la salvación. Esto lo notamos en un pasaje muy interesante en Hechos. Como parte de su proceso legal, después de ser arrestado, el apóstol Pablo compareció ante un gobernador llamado Félix. Pablo se defendió explicando lo que realmente había sucedido. ¿Sabe qué hizo Félix? Él suspendió la sesión, pero algunos días después llegó para hablar privadamente con Pablo. Escuche esto. La vida de Félix y su esposa Drusila parece como un cuento, como una novela. Parece la trama de una novela, el libreto de una novela. Yo le voy a explicar cosas que no están en la Biblia, pero están en la historia. Es un cuento como de pasión y de traición, de manipulación y deshonestidad. Parece un cuento de Corín Tellado. Drusila era judía. Ella había estado casada con un rey llamado Asiso. Luego ella conoció a Félix y se enamoró de él. Siendo aún Drusila adolescente, ella abandonó a su esposo, a Asiso, para ser la tercera esposa de Félix. Asiso
se había convertido al judaísmo cuando se casó con Drusila. Pero Félix no lo hizo, él era un pagano. Drusila había abandonado los valores de su juventud al ver la posibilidad de unirse a un hombre que parecía tener un gran futuro en la política. La promesa del poder y la riqueza bastaron para ella. Ellas hablaron más fuerte que la voz de Dios en su corazón. Félix, por su parte, no era precisamente un santo ni era un angelito. De hecho, la Biblia nos dice que Félix esperaba recibir algún soborno de parte de Pablo para dejarlo salir. Me parece que eso es lo que está sucediendo en muchos lugares, donde están vendiendo la justicia, donde sueltan al culpable y si le pagan. O sea, cuando la justicia está desbalanceada, la Biblia dice que la pesa falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal a Dios le glorifica. Este es un llamado a todos los que ejercen justicia. Tienen que tener temor a Dios. Debe haber una justicia verdadera. Debe haber, la administración de justicia tiene que ir movida a través de la conciencia de que hay un Dios todopoderoso que es el juez de toda la tierra y que son los representantes de Dios aquí en la tierra para administrar justicia a cada quien. Esta es una de las razones por las que hablaba con él. Félix no quiso hablar con Pablo a solas para que le hablara de Dios, ni él tenía interés de que le hablaran de Jesús. Simplemente era para tener una ocasión para proponerle el soborno. Esa era la razón por la que él estaba hablando con él. Ahora bien, estando ante esta pareja tan mundanal, tan interesada, ¿cómo iba a presentar Pablo el evangelio, hermano? ¿Les hablaría quizás del amor de Dios? Pues mire, mijo, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 24 y 25, dice así. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo aquí confronta a Félix y a Drusila con la realidad de que algún día tendrán que responder por sus errores ante el tribunal de Dios. Les comenta acerca de la realidad del juicio venidero y juntamente les habla a ellos precisamente del dominio propio, es decir, de la templanza. Era la cualidad que les hacía falta a ellos, una cualidad de la cual ellos carecían. Yo me pregunto entonces, ¿por qué este tema precisamente? ¿Por qué hablar del dominio propio en esta situación? Yo, meditando en el asunto, he llegado a la conclusión de que es simplemente porque la templanza es necesaria para conocer y para valorar la salvación. Yo ayer hablé de la salvación, cuando las puertas de la salvación se cierran. Entonces, pensemos por un momento en la parábola del sembrador. ¿Qué pasó con la semilla que cayó entre espinos? Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 7. Dice que crecieron otras plantas que ahogaron la pequeña planta de la fe. Esto representa a la persona que no puede rechazar los atractivos del mundo, que no puede resistir la sugerencia o las tentaciones del mundo. Una persona que no puede controlar sus propios impulsos y sigue a sus pasiones en lugar de seguir la palabra de Dios y seguir la voz del Espíritu Santo. Para que nuestra aceptación de la salvación sea verdadera y duradera, tenemos que aprender el dominio propio. Si llegamos a Cristo y creemos en Él, pero lo hacemos con un corazón dividido y sin templanza, pronto nos encontraremos buscando la próxima novedad, la próxima religión, el próximo boom teológico. Vamos a ser como esa semilla que creció entre espinos, entre otras plantas.
A veces temo que nos esforzamos tanto en presentar la salvación como un regalo gratuito, y gracias a Dios que lo es, que se nos olvida presentar el lado humano del asunto. La fe verdadera es la fe que persevera, y para perseverar nos hace falta dominio propio, nos hace falta templanza. Sin templanza y dominio propio usted nunca podrá perseverar en la fe. Esto es difícil porque vivimos en un mundo que no valora la templanza. El psicólogo Freud, el padre del psicoanálisis, él creía, óigame bien, que muchos problemas psicológicos nacían de deseos sexuales reprimidos. Dígame usted, gracias a Dios que sus teorías ya no son tan aceptadas hoy en día. ¿Qué quería decir él? Bueno, si tiene problemas psicológicos, entonces la gente en sus tiempos, sus pacientes, los que salieran a buscar sexo para solucionar sus problemas psiquiátricos, sus problemas psicológicos. Si la Biblia habla que sin paz, sin Dios no hay paz, porque Él es el príncipe de paz. El problema de la gente no es su relación sexual, no es su relación interpersonal, es su relación con Dios, porque como se han desconectado de Dios, pues le ha venido toda suerte de mal. Pero cuando uno se acerca a Dios, se aleja el diablo. Cuando uno se acerca a la luz, se van las tinieblas. Tú puedes estar tan bendecido como tan cerca estés de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sabe? Y Él nos enseña a dominarnos a nosotros mismos. No podemos controlar las acciones de otros, por supuesto. Cuando tratamos de hacerlo, cuando tratamos de controlar a otros, solo nos metemos en problemas. No podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida. Si aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, ya hemos ganado la batalla. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podemos aprender a dominarnos? ¿Dónde se aprende la templanza? ¿Dónde la venden? Yo quiero 1 kilo, quiero 1 metro, quiero 1 tonelada de templanza, tengo el dinero, tengo la tarjeta de crédito lista. ¿Dónde la compro? ¿Dónde me la venden? La respuesta está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la exigencia de cualquier tipo de ley se consigue satisfecha con estas virtudes que son del Espíritu Santo de Dios. Aquí aprendemos que la templanza es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo domine nuestra vida, Él produce en nosotros el fruto de su presencia, entre lo cual se encuentra la cualidad de la templanza. Cuando caminamos bajo nuestras propias fuerzas, nuestro nivel de dominio propio depende de nuestra disposición, de nuestro humor, de nuestra personalidad. Cuando caminamos con el poder del Espíritu Santo, tenemos una fuerza sobrenatural y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo decir: antes maldecía, ahora bendigo. Antes odiaba, ahora amo. Antes era rencoroso, mas ahora yo he perdonado. Antes que nada, para poder vivir en la templanza que el Espíritu trae, tenemos que darnos cuenta de que Él está viviendo en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Si somos creyentes, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Somos templos, somos la morada del Santo y del Divino Espíritu del Dios Trino y Dios Todopoderoso. Más bien tenemos que recordar que Él está presente en nosotros. El Espíritu de Dios, Dios está presente en nosotros, y pedir su ayuda. Yo no puedo pedir ayuda afuera, la ayuda está dentro de mí. El Espíritu de Dios está dentro. Cuando tú entiendes y se restaura tu relación espiritual con el Dios de la gloria, la solución está dentro de ti, porque Dios está dentro de ti. Por eso mucha gente fracasa, porque buscan la solución en otro lugar, en otra gente, en vez de buscarlo en Dios. Si tú eres cristiano
y has creído en Dios y te guardas en temor a Dios, dentro de ti está el Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Tú eres la casa donde vive Dios. Escúchame esto, te lo voy a pintar así. El Señor dejó allá su gloria, su cielo con calles de oro, mar de cristal, y vino y se mudó a tu corazón, la casa nueva donde Él quiere vivir. En ese momento que sentimos que vamos a perder el control, el Espíritu Santo está presente para ayudarnos a resistir. Si pedimos su ayuda, por supuesto. En ese momento en que llega la tentación, Él está presente para darnos la victoria, para darnos fuerza, si pedimos su ayuda. Aprendemos a depender de la presencia del Espíritu Santo para conocer la templanza. Si tratamos de controlarnos solos, encontraremos la frustración. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Cuando digo aprender me refiero a un proceso. Caminar en el Espíritu no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, una disposición. Va añadiéndose a tu deseo de ser cada día mejor, salir de lo mismo y caminar en la dimensión nueva del Espíritu Santo. Entonces tendremos desafíos, claro. Tendremos fallas, claro. Pero si no nos desanimamos, aprenderemos a triunfar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de la templanza. Muchas personas creen que el dominio propio significa nunca sentir emociones, ser unos palos, ser unos pedazos de hierro y de acero. Solo tenemos que leer unas pocas páginas de los evangelios para darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo sentía emociones fuertes. Dice que lloraba, se enojaba, hacía bromas y se compungía, se lamentaba y muchas otras formas mostraba sus emociones, porque Él también era un ser humano. No es no tener emociones, la templanza es tener emociones perfectamente canalizadas y controladas por el Espíritu Santo de Dios. El Señor se enojó, pero no lo hizo como nosotros, por razones equivocadas. Nosotros nos enojamos por algún agravio personal. Jesús se enojaba por las ofensas a su Padre, por el irrespeto al templo, por el irrespeto al lugar sagrado. Por eso se enojó Dios. Cuando aprendamos la templanza, no seremos seres sin emoción. Seremos más bien personas que se dejan mover por lo que mueve el corazón de Dios. Permitiremos que el Espíritu Santo dirija nuestro pensar y nuestro actuar. En lugar de que nuestro poder se desborde y destruya, seremos más bien útiles, seremos fructíferos y prósperos y triunfadores. Vamos con el tercer rasgo de un triunfador, y es la humildad. ¿Qué es la humildad? Según el diccionario, es la ausencia de orgullo, sumisión, docilidad. Pero humildad, teológicamente, humildad, esa es la palabra del griego kana, que es la ausencia de cualquier tipo de egoísmo. Dos de los grandes predicadores del siglo XVIII, Juan Wesley y George Whitefield, tenían un desacuerdo muy fuerte en cuanto a la teología. Pero a pesar de esto, tuvieron mucho cuidado de no crear problemas en público que pudieran estorbar la predicación del Evangelio. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Whitefield si esperaba ver a Wesley en el cielo. Y Whitefield respondió que no lo esperaba ver en el cielo. El que le preguntó se extrañó, se espantó y le dijo, ¿cómo es esto? Y él le explica, él dijo, creo que Wesley va a estar tan cerca del trono de Dios y nosotros tan lejos que nos será muy difícil verlo. Óigame, por supuesto que Dios no hace excepción de personas. Estoy diciendo lo que dijo Whitefield.
Y eso era para quebrar en el ambiente aquella pregunta maliciosa, satírica que le había hecho aquel periodista a este hombre. Entonces, cada uno de estos hombres, tanto Wesley como Whitefield, ellos tenían, óigame, opiniones firmes en cuanto a distintas cuestiones de teología. Ellos tenían una diferencia muy fuerte teológica, pero estas opiniones no hicieron que uno se sintiera superior al otro. Al contrario, Whitefield expresó gran humildad en la respuesta que le dio a aquel hombre. Pablo nos enseñó eso mismo, ese mismo principio, en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Por eso yo quiero que usted busque la Biblia. Yo estoy hablando por la palabra de Dios. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando, óigame, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces tenemos que hablar de la cualidad de la humildad como rasgo de la persona que realmente triunfa en la vida. Quizás estés pensando en este momento, humildad, ¿qué es eso? Yo no creo que la humildad sea un rasgo de un triunfador. Más bien me parece que para triunfar uno debe ser más bien seguro, fuerte, duro. La Biblia nos dice muy claramente que la humildad es clave para triunfar en la vida. El mundo nos da otro mensaje. Nos habla el mundo de tener alta autoestima y nos enseña a exigir nuestros derechos. Pero la Biblia, en cambio, declara en Salmos capítulo 25, versículo 9, dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. También dice Isaías 66, 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Claramente aquí vemos que Dios busca a los humildes para bendecirles. Él desea encontrar personas que muestran la cualidad de la humildad para darles a conocer sus caminos y para obrar justicia en sus vidas. Parecería ser, sin embargo, que los humildes no triunfan en el mundo actual. Quizá parte de la confusión esté en que muchos tenemos un concepto equivocado e incompleto de lo que significa la humildad. Creemos que la humildad es pensar mal de nosotros mismos. Creen que la humildad es andar mal vestido. Creen que la humildad es tener la cabeza agacha y los pies arrastrando. Empecemos entonces a definir el concepto de humildad, viendo lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 12, en el versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según este versículo que acabamos de leer, cada creyente es llamado a tener un concepto apropiado de sí mismo, un concepto justo de sí mismo. Ser humilde entonces significa conocer las debilidades y habilidades que tenemos, reconocer nuestras fallas y nuestros talentos, estar en balance cuando se trata de nuestra imagen propia, no desbalancearnos en el concepto equivocado de nosotros mismos. Usted no puede creerse más, pero tampoco puede creerse menos. Tanto pecado es creerse más de lo que es como creerse menos de lo que es. Si no tenemos un concepto apropiado de nosotros mismos, entonces en vez de buscar el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, podremos insistir en tomar posiciones que no fueron hechas para nosotros. Comenzaremos a usurpar lugares y ministerios que no nos pertenecen a nosotros, que Dios no nos ha dado. Esto sucede en la iglesia. Por ejemplo, cuando una persona desea siempre estar al frente, recibiendo halagos, elogios, premios, aplausos, cuando sus dones no se prestan a esa clase de servicio. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cada uno de nosotros
debe considerar con honestidad cómo podemos servir mejor a Dios. Y poder servir a Dios significa poder servir a otros. A la vez, no debemos de tener un concepto demasiado bajo tampoco. Hay personas que siempre responden con un no puedo, soy una podrida llaga, soy un gusano vil. Cuando se les invita a servir al Señor, se excusan bajo ese pobre concepto que tienen de sí mismos. Pero como dijo alguno, Dios no hace basuras. Dios no es un recolector de basura. Dios es el promotor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Si Dios te creó, puedes estar seguro de que tú debes servir para algo. La humildad consiste en reconocer que tu valor no depende. La humildad consiste en conocer que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Si estás en Cristo, eres hijo de Dios. Este es tu valor. Nos alocamos tantas veces tratando de comprobar que valemos algo por el dinero que ganamos, por la profesión que tenemos, por nuestra apariencia física, por la altura que tenemos, por la talla de nuestra medida, o aún porque somos más religiosos que otros. En Corintios había esa guerra a ver quién era el que hablaba más lengua, quién hacía más milagros. Pablo, en cambio, él había aprendido la importancia de hallar su identidad en Cristo. Óigame, leamos lo que él mismo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así, de 7, 8 y 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de que Pablo se convirtiera, él se consideraba digno de la aprobación de Dios en base de sus logros, de sus estudios, de su preparación y de su pasión y de su celo por el judaísmo. Sin embargo, ahora valora mucho más el conocer a Cristo que lo que había logrado. Ya no valora estas cosas. Sigue siendo judío, sigue siendo ciudadano romano, sigue usando su conocimiento del Antiguo Testamento, pero estas cosas ya no le son importantes como muestra de su valor ante Dios o ante las personas. Su valor ahora lo encuentra en el hecho de que Cristo lo amó y murió por él. Lo encuentra de que él ahora está identificado con Cristo y en Cristo. De igual manera, hallaremos la verdadera humildad cuando empecemos a encontrar nuestra identidad en Cristo, en lugar de estarnos comparando con otras personas. No tenemos que ser más inteligentes, más guapos o más fuertes que otros para valer algo. Dejaré entonces de ser yo mismo. Se perderá mi identidad personal. La realidad es que cuando vivimos separados de Cristo, nuestro autoconcepto es falso, ¿sabe? Se define por cosas insignificantes. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, cuando encontramos nuestro valor en Cristo, en ese momento es que somos libres para ser realmente las personas quienes Dios creó para que fueran. Alguien ha dicho que la humildad no es pensar menos de uno mismo que de otros, ni tampoco significa tener una opinión baja de los dones que uno tiene. Es más bien estar libre de la obsesión con uno mismo. Es no tener que compararse con otros. Si esta es la humildad, ¿cómo la podemos desarrollar en nuestra vida entonces?
¿Cómo se aprende la humildad? El apóstol Santiago tiene mucho que decir acerca de la humildad. No tenemos tiempo para considerar todo lo que él nos dice, pero vamos a encontrar un par de pistas en su carta. Para empezar, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Estos versículos nos presentan una incógnita. ¿Cómo es posible que el hombre, que el pobre, el hermano de condición humilde, se sienta orgulloso de su alta dignidad? De igual forma, ¿cómo puede el rico sentirse orgulloso de su humilde condición? Es una incógnita. Santiago nos quiere poner a pensar. Si consideramos su mensaje, el mensaje que el Espíritu de Dios nos dio a través de Santiago, Él nos está enseñando a ver más allá de los valores humanos. La primera clave para aprender la humildad es reconocer lo que realmente importa, en lugar de aceptar el sistema de valores del mundo. Si eres parte de la familia de Dios, si eres hermano, sin importar cuál sea tu condición económica, tienes motivo para sentirte contento contigo mismo. No tiene que ver con tus logros ante el mundo, ni con tu nivel económico, ni con las metas que tú hayas alcanzado. Tiene que ver con el amor que Dios tiene por ti y el hecho de que has sido creado a su imagen. Imagínate tú, fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Si tienes alguna posición en el mundo, tendrás que reconocer que ante Dios esto no vale nada. Tendrás que encontrar el valor de tu humilde condición ante Dios. En cambio, si no tienes ningún renombre en el mundo, podrás entonces gozarte en tu posición exaltada ante el Señor, porque dice que nos hizo sentar en las alturas celestiales junto con Cristo. Juan Flavel, él dijo: los que conocen a Dios serán humildes, y los que se conocen a sí mismos no podrán ser orgullosos. Si el primer paso en aprender la humildad es reconocer lo que realmente importa, el segundo paso es reconocer y contemplar al Señor. Santiago nos enseña esto. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjate que existe una falsa humildad, una imitación de esta virtud. Esta es la persona que constantemente reduce el valor de sus logros, esperando a la vez que otro los exponga. Una persona verdaderamente humilde no se preocupa por lo que dirán los demás, porque está demasiado enfocado en lo que Dios piensa de él. Conforme más tiempo pasemos en la presencia de Dios, aprendiendo de Él, adorándolo a Él, conociéndolo a Él, más humildes llegaremos a ser. Conforme más contemplemos su grandeza, su amor, su misericordia, su perfección, más nos iremos dando cuenta de nuestra insignificancia. Eso lo dijo Job, que se aborrecía a sí mismo cuando conoció a Dios y se humillaba en polvo y en ceniza. Pablo lo dijo: miserable de mí. Él dijo que era grande el misterio de la piedad. El mismo salmista David escribió en el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Es mejor servir en la casa del Señor que ser jefe en la casa del enemigo. Es mejor ser portero en el templo de Dios que sentarse a la mesa con los malvados, con los corruptos, con los impíos, con los blasfemos. Si queremos entender lo que realmente nos dará valor en la vida, tenemos que valorar el tiempo con el Señor. La adoración es un gran acto de humillación. Cuando tú adoras a Dios, tu espíritu está manifestando el mayor grado y nivel de humillación delante de Dios. Creo que es una razón que tantos pueblos colocan la morada de sus dioses en las montañas. Por ejemplo, los griegos en el monte Olimpo. Estando en la montaña, sentimos lo realmente insignificantes que somos. Óyame, esa era la filosofía, ese era el sentido. Ellos ponían sus templos muy altos para desde arriba ver cuán bajos eran. Nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande que nosotros cuando adoramos y exaltamos la grandeza de Dios. Cuando subimos a la presencia, nos vamos a dar cuenta de desde qué bajeza estamos subiendo. De igual modo, cuando estamos ante Dios, cuando llegamos a sentir su presencia y su poder, nos damos cuenta de lo realmente insignificante que somos. Nos damos cuenta del milagro de su amor, de su atención por nosotros, de su cuidado por nosotros. Y no podemos hacer más que adorarlo, 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 derramarnos ante su presencia con gratitud, humillados hasta el polvo de la tierra. De aquí nace la humildad que Dios busca, y es la humildad que Dios galardona. Vamos con el cuarto rasgo de un triunfador, y es la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Según el diccionario, es la constancia en la ejecución de las cosas. Para triunfar en la vida, nos urge desarrollar los rasgos que definen a un triunfador. Estas son cualidades de carácter que, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, nos va a llevar a ser verdaderos triunfadores en la vida. Y quiero enfocarme en la cualidad de la perseverancia. La perseverancia es algo que el mundo poco valora. La cultura actual, con su enfoque en la satisfacción inmediata, en su hedonismo, no da cabida a la perseverancia. No da cabida a la perseverancia. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la perseverancia es clave para triunfar. La persona que pronto se desilusiona o se desanima no llegará a ningún lado, y si sigue, pues no llegará muy lejos. En cambio, con la perseverancia todo es posible. Charles Spurgeon, él observó que mediante la perseverancia, en uno de sus sermones, hasta el caracol llegó y entró al arca por la perseverancia. La perseverancia es clave tanto en nuestra vida secular como en la vida espiritual. Las normas divinas se aplican en todo ámbito. Examinemos una por una las razones por las que debemos de conseguir la perseverancia. La primera razón es: la perseverancia es clave para triunfar, óigame, en la vida. Dios nos ha dejado dentro de la biblioteca de libros que llamamos la Biblia. Un libro que contiene pautas y normas para tener éxito. La palabra para que tú triunfes. La gente fracasa porque se desconecta de la palabra de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que estemos en salud y prosperando, así como prosperan nuestras almas. La pobreza, la miseria, vino por causa de la desobediencia a Dios. Ahora,
Hay un libro que es rico en consejos, en normas y pautas para triunfar. Y se llama el libro de los Proverbios. Lo escribió Salomón, el hombre que dice la Biblia más sabio, nacido de mujer. En este libro de Proverbios encontramos mucho acerca de la perseverancia. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano, óigame, de los diligentes enriquece. Este pasaje nos habla del valor del trabajo dedicado y del trabajo hábil. Está hablando de la diligencia, la habilidad, hacer las cosas sin perder tiempo. Y el valor de ese trabajo dedicado, cuando usted se aplica, cuando tiene dedicación en hacer algo, usted tiene un resultado y se llama el éxito. La destreza, óigame, la destreza solo se halla mediante la práctica. Yo he visto personas que hablan y están picando cebolla y la están viendo porque la práctica le da destreza. Yo conozco personas que hacen algo sin verla. La práctica le da destreza. Le da la preparación. Hay que perseverar para conseguir la habilidad. La persona que se esmera en desarrollar al máximo las habilidades que Dios le ha dado, encontrará la prosperidad. Para llegar al máximo desarrollo de nuestras habilidades, nos hace falta perseverar. Muchas veces soñamos con alcanzar la riqueza rápidamente y sin esfuerzo. Hay gente que nunca han hecho nada. Nunca se esforzaron, nunca estudiaron, nunca trabajaron y quieren y se juegan en la lotería para hacerse ricos de la noche a la mañana y así se mueren. Y así se mueren porque quieren las cosas sin esfuerzo, pensando que así van a ser felices y van a lograr ser ricos. Sin embargo, Dios nos muestra el peligro de pensar así, de esa manera. En otro pasaje de Proverbios, capítulo 20, Proverbios capítulo 20, versículo 21 dice así: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Óigame, en los días del Antiguo Testamento, la forma más fácil de enriquecerse repentinamente era mediante un legado, una herencia. Quizá muchos jóvenes soñaban con la muerte de algún pariente rico, así como algunos hoy en día pues sueñan con ganarse la lotería, como yo se lo acabo de decir. Las riquezas fácilmente habidas, esas riquezas que se obtienen rápidamente, nos llevan a la felicidad. En lugar de soñar con riquezas fáciles, deberíamos de esforzarnos en desarrollar al máximo, con paciencia y perseverancia, las habilidades que Dios nos ha dado. Debemos de tomar como nuestro ejemplo la estampilla de correo. Es pequeña, es sencilla, pero se queda pegada en una sola cosa hasta llegar a su destino. Así como ella, como la estampilla, llegaremos al éxito si nos mantenemos enfocados en la meta. De la misma forma en que la perseverancia es clave para triunfar en la vida. Entonces la segunda razón es que la perseverancia es clave para triunfar espiritualmente. Si leemos Hebreos capítulo 3, versículo 36 al 38, podrán comprender lo que yo les estoy enseñando ahora mismo. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, óigame, no agradará a mi alma. Los lectores
de esta carta. Los habitantes, los judíos que habían creído en el Señor, los creyentes hebreos, estaban en peligro de abandonar su fe en Cristo para regresar a su antigua religión, el judaísmo. Y Pablo les enseña que es necesario perseverar para recibir las bendiciones de Dios, esas bendiciones que Dios promete a los que creen en su Hijo Jesucristo. La Biblia habla de la importancia de perseverar. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2, mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Aferrarse es creer tanto, no desmayar. Podemos debatir la situación de los que parecen tener fe y luego se alejan para nunca más volver. Algunos dirán que perdieron su fe. Yo, en lo personal, estoy convencido de que nunca tuvieron fe y de que nunca fueron salvos. Lo innegable es que la perseverancia es esencial para el triunfo espiritual, para la salvación, sin importar si tú te identificas con Calvino o con Arminio, que enseñaron que la salvación nunca se pierde. En el año de 1987, el entonces campeón mundial de la carrera de 1500 metros se estaba calificando para otra carrera. A mitad del camino, después que él inició su carrera, se tropezó, pero se levantó y siguió corriendo. Le faltaban como 20 metros nada más para terminar la carrera y se encontraba en el tercer lugar. Con ese tercer lugar bastaba, era suficiente para calificar para la final. Pero él cometió un error, miró hacia atrás y no vio a nadie, dejó de esforzarse. Y otro corredor que venía a su lado se le adelantó y lo eliminó. Su gran esfuerzo se volvió inútil porque quitó la mirada de la meta. Aquí la palabra meta viene del griego skopos, que significa mirar un objetivo, como el cazador que tiene el rifle ahí, está cazando y puede pasar lo que pase a su alrededor, nunca quita su mirada del objetivo. Eso es la palabra aquí, meta. Es muy tentador en la vida cristiana, después de haber vivido por algunos meses o algunos años como creyentes, quitar la mirada de nuestra meta, que es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Podemos pensar que ya hemos corrido muy duro y es hora de descansar un rato. Digamos, bueno, ya yo tengo tanto tiempo en el Señor, voy a descansar un ratito, de todo modo yo estoy seguro. No, te va a pasar lo mismo que al corredor. Se descuidó y otro tomó su lugar. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La perseverancia, óyeme, es clave para triunfar espiritualmente. Si nosotros no seguimos corriendo, si no seguimos corriendo, no triunfaremos en la carrera de la vida. Si dejamos de mirar a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, es posible que no ganemos la carrera. La perseverancia es una parte integral de nuestra fe. Si te has empezado a desanimar, si has dejado de correr la carrera, todavía hay tiempo. Ponte las zapatillas y sigue corriendo. No cuelgues los guantes, no tires la toalla, no te rindas. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. Y además, la tercera razón, la perseverancia es clave para triunfar en el servicio al Señor. Creo que todos conocemos la parábola del sembrador. Eso está en Mateo capítulo 13.
En esta parábola, la semilla cae sobre 4 tipos de terrenos distintos. Los 4 suelos representan las 4 formas de responder al mensaje de Dios. Magistralmente, el Señor nos habla de esa parábola para enseñarnos esa verdad profunda, pero usando algo tan sencillo como una semilla y un terreno. En el primer terreno, que habla de junto al camino, el suelo es duro, no acepta la semilla, el suelo está tan duro que no recibe la semilla, no la acepta, no deja que la semilla entre. Los pájaros entonces se la comen. Este primer terreno representa a la persona que rechaza el mensaje del Señor, que tiene su corazón duro, endurecido, tiene ese terreno xerófilo, seco, tanto que no recibe el mensaje de salvación, no recibe la semilla de vida, la semilla de vida. La Biblia dice la simiente de vida eterna, que es la palabra de Dios, que es la consumación de todo el amor de Dios cifrado y ahí insertado en el mensaje de Jesús. El segundo terreno, la semilla que cae sobre tierra pedregosa. Brota pronto, pero se marchita por no tener profundidad de raíz. Esta es la persona que recibe el mensaje rápidamente, pero luego se aleja. Y el tercer terreno, la semilla cae en ese terreno, en el tercer terreno, los espinos crecen y ahogan la pequeña planta que brota de la semilla. Esta representa a la persona que permite que las preocupaciones del mundo ahoguen la fe que ha nacido en su corazón. Lucas capítulo 8, versículo 15, ahí hallamos la cuarta clase de terreno. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, mira cómo dice, con perseverancia. Esta semilla brota y da buen fruto. La cosecha es abundante. Esta es la persona que recibe el mensaje de buen corazón. Cree de todo corazón y se entrega de lleno al Señor. Esta persona produce una buena cosecha. Hay una frase que solo Lucas, de los 3 sinópticos, incluye, y es la frase "cómo perseveran". Para que la cosecha sea abundante, tenemos que perseverar. Si somos como el suelo segundo o el tercero, nunca habrá una cosecha. Todos nosotros, si somos creyentes, hemos sido llamados a servir al Señor. El servicio al Señor no es solo para los pastores o los ministros, es para todos, es para ti que me oyes. Quizás Dios te ha llamado a servir evangelizando a tus amigos, a tus familiares, enseñando a los niños, dirigiendo la música, organizando actividades o de alguna otra naturaleza. Solo darás fruto en ese servicio al Señor si aprendes a perseverar en el servicio. Hay muchas personas muy dotadas, con grandes habilidades y buena personalidad, que no hacen ningún impacto para el reino del Señor. ¿Y cuál es el problema de ellos? ¿Cuál es su problema? Su problema es la falta de perseverancia. Empiezan un proyecto, pero antes de terminarlo, otro les llama la atención y dejan ese a media asta y son personas inconclusas que nunca cierran ciclos. Siempre dejan cosas sin terminar, sin resolver, y se dedican más bien a esa que comenzaron de nuevo que a una que dejaron por la mitad. Brincan de ministerio en ministerio sin dedicarse a una o dos cosas en las que podrían realmente hacer impacto. Gloria al Señor para siempre. O quizás su problema
no es la falta de concentración, sino el desánimo. Empiezan a servir, pero alguien los critica, los murmura, o quizás los resultados no se ven de inmediato y fácilmente se desaniman en su servicio al Señor. No hay perseverancia y por eso no hay fruto. Si quieres triunfar en el servicio al Señor, tienes que perseverar. Descubre cuál es tu ministerio o cuáles son tus talentos que Dios te ha dado y enfócate en hacerlos con toda la fuerza de tu alma, de tu corazón y de tu espíritu, con la ayuda de Dios, durante el tiempo que esté aquí en la tierra, durante el tiempo que sea necesario. En los días de los vaqueros del antiguo oeste, se solía en ocasiones aparejar un burrito con un semental indomable, un pura sangre. Se soltaba a la pareja dispareja, un burro y un caballo, para verlo desaparecer por ahí por el horizonte como dos marineros borrachos en alta mar. El semental llevando al burrito y tirándolo como si fuera un saco de papa. Pasados algunos días, sin embargo, regresarían ellos dos de una forma muy distinta. Llegaría el burrito con el semental sumiso. Óigame, mira lo que hacían los vaqueros. Esos son secretos del campo. Llegaban a los días, venía el burrito, pero traía el semental caminando sumiso, tranquilo a su lado. De alguna forma el semental se cansaba de tratar de deshacerse del burro. Estaban amarrados los dos. Y en ese modo, el burro se convertía en el líder. Vea, así es en el reino de Dios. La carrera la ganan los resueltos. No importa cuántos se crean sementales, cuántos se crean pura sangre y te consideran a ti un burrito o una burrita. Si tú eres perseverante, tú triunfarás. La naturaleza de Dios en ti hará que esos sementales tendrán que caminar lentamente a tu lado porque tú vas en el trote del Espíritu, al son del Espíritu de Dios. Entonces, la carrera la ganan los resueltos, no los alocados, no los capacitados en el mal sentido de la palabra, porque Dios quiere gente capacitada. Pero hay gente que piensa que aquí esto se trata de capacidades. Aquí se trata de resistencia, aquí se trata de fe, aquí se trata de perseverancia. Triunfan los que son comprometidos, no los que son meramente dramáticos. Si quieres triunfar, no dejes de perseverar. Es la clave para el triunfo en la vida, en lo espiritual y en el servicio a Dios. ¿Sabe que en la última profecía, dice la palabra, eso está en Segunda de Reyes, lea capítulo 13 y capítulo 14, va a ver algo muy interesante. Cuando Eliseo estaba ya enfermo, iba a morir, le llegó el rey Joás y él iba a dar su última profecía. Estoy hablando de Eliseo, el hombre que tenía la doble porción del espíritu de Elías. Le dice que tome unas saetas, unas flechas. Y le dijo, golpea la tierra. Y comenzó a golpear la tierra 3 y 4 veces y se detuvo. El rey, que tenía un problema, estaba invadido por los enemigos, por los asirios. Oye, y le dio la solución a través del profeta. Los verdaderos profetas traen solución. Los verdaderos profetas siempre exaltan a Dios en todo lo que hacen. Los verdaderos profetas tienen autoridad. Los verdaderos profetas conocen la palabra. Tienen una profundidad en la palabra. Tienen una revelación, un rema sólido que es indiscutible. Y la gente los murmura y los maldice por el silencio porque saben que hay una palabra que habla más fuerte que las críticas que van en contra. Un verdadero profeta es serio. Aún muriendo está soltando el mensaje. Un verdadero profeta no se rinde ni muriendo. Oye, y dice la palabra
que le dice, golpea la tierra, y él golpeó 3 veces, 4 veces y se detuvo, y dice que eso le produjo a Eliseo un enojo. Se fastidió, Eliseo se molestó porque Eliseo vio la falta de perseverancia. Tenía a su pueblo comprometido, había un peligro en las afueras de la ciudad y él dejó de golpear. En otras palabras, él no fue perseverante, y Eliseo le dice, al haber tú golpeado 6 o 7 veces el suelo, hubiera destruido a los asirios hasta no dejar pero ninguno, ni uno solo hubiera quedado vivo. Pero ahora, por cuanto lo hiciste así, solamente 3 veces vencerás. Y así fue. Y dice la Biblia que murió Eliseo, pero el mensaje, la palabra que él soltó no murió, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra no muere con la gente. Yo puedo morir como profeta, pero la palabra que Dios ha soltado por mi boca se va a cumplir. Y dice que ese mismo año entraron bandas armadas contra el pueblo de Israel. Entonces es importante que usted entienda esto de la perseverancia. Persevere, mijo, porque ahí donde hay la bendición. Persevera, mija, sigue estudiando, no afloje la universidad, gradúate. Te caíste, vuélvete a levantar. Fracasaste, vuelve a intentarlo. Inténtalo de nuevo. Tú no sabes cuántas remas de papel Einstein echó a la papelera tratando de encontrar la ley de la relatividad. Tú no sabes cuántas veces fracasó Edison, el que inventó la bombilla y todas estas cosas. Tú no sabes, Jesús mismo se le cayó la cruz 3 veces, pero la volvió a levantar. No falle, el problema no es caerse. El que está caído no es el que se cayó, sino el que se quedó caído. Bendito sea Dios, te caíste, levántate. Vuelve a intentarlo. Cree en Dios, vuelve a creer. Cree en el Señor, cree en ti mismo, cree que Dios tiene solución. Nuestro país está en la mano de Dios. No te caigas, levántate. Nuestra nación lo necesita. Necesita tu rodilla, necesita tu clamor, necesita tu ayuno verdadero, necesita tu humildad, necesita tu perseverancia. No podemos. Hay gente que se van del país, hay gente vendiendo todo como loco y se van. Persevera, porque la Biblia dice que lo que tú siembras vas a recoger. Vamos a ver una Venezuela llena del Espíritu Santo. Vamos a ver una Venezuela sagrada, una Venezuela que en vez de río de agua H2O, vamos a ver río de aceite, río del Espíritu Santo. Antes de ver nuestro país bañado en sangre de hombres y de animales por estos brujos y estos violentos, vamos a ver nuestra nación bañada por la sangre de Jesucristo, que va a limpiar nuestra nación. Te invito a perseverar. Nunca se logrará nada por aquel que dice no puedo y se rinde. Siempre Dios hace cosas con los que perseveran. Persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Quiero orar por ti. Tú que me estás oyendo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Entrégale tu alma a Cristo. Si te caíste, levántate. Si no lo conoces, esta es la hora. Yo quiero orar por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por los pecados que he cometido, por haberme alejado de ti, por haberme descarriado, por haberme alejado de tu presencia. Límpiame con tu sangre, Señor, lávame. Me arrepiento de todo corazón. Te recibo en mi corazón como mi único, como mi Salvador personal. En ti solamente hay vida para mi alma. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y a partir de ahora dame la fuerza para serte fiel hasta el día de mi muerte, hasta el último día de mi vida, hasta el último suspiro, hasta el último respirar, hasta el último latido